Buenas tardes, bienvenidos a todos una vez más a este su programa Recibiendo el Espíritu de Elías. Reciba un fuerte abrazo de nosotros, Iglesia Restauración North Lake Tahoe. Ok, vamos a empezar. En esta tarde me gustaría compartir con ustedes un tema precioso que he estado estudiando un poco y me gustaría compartirlo con ustedes porque siento que se aplica mucho a nuestra vida en este tema, ¿verdad? Gracias a nuestros pastores por la oportunidad de estar aquí una vez más. Bendiciones para todos, hermanos. Ok, entonces el subtema le puse a recuperando el gozo para dar fruto. En este año que se nos fue declarado para nuestra congregación y profetizado para nuestra congregación y sobre nuestra casa ministerial, el año de la recuperación, una de las primeras preguntas pienso que casi todos nos hicimos fue, ¿qué he perdido? ¿Verdad? Entonces, para poder recuperar, primero tenemos que saber qué fue lo que perdimos. Y para eso vamos a estudiar a una mujer que a mí esta historia siempre me ha gustado desde que yo leí este capítulo. Y está en Primera de Samuel, capítulo 1, y habla de una mujer que se llama Ana. La verdad, yo le voy a confesar que yo varias veces en varios aspectos de mi vida, yo me he identificado con esta mujer. Y vamos a ver cuál es la historia de Ana, ¿verdad? Entonces dice en Primera de Samuel, y habla de esta mujer, dice que había un hombre que se llamaba Elcana y tenía dos mujeres. Una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Imagínense, dos mujeres, dos suegras, doble de problemas, doble de todo. Pero bueno, así son algunas culturas, ¿verdad? Y todo se respeta. Entonces, dice en la Biblia, en este precioso capítulo, que es el Cana subía cada año a ofrecer sacrificio ¿verdad? Y subía junto con toda su familia, sus dos mujeres y todos sus hijos. Y aquí dice en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 4, y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Y dice en el versículo 5, pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, fíjense, ellos subían, ¿verdad? Toda la familia. Entonces subía Penina con todos sus hijos y con todas sus hijas. Y dice que él a cada uno le daba su parte. Dice, pero a Ana le daba una parte escogida, porque a Ana la amaba, pero ella era estéril, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que nos podemos preguntar es, porque aquí dice que Jehová, que Dios no le había concedido tener hijos. Y ahorita vamos a analizar, ¿verdad? ¿Por qué su vientre era estéril? ¿Verdad? Porque a veces cuando vemos este tipo de situaciones, lo primero que podemos pensar es en por qué Dios puede permitir algo así, ¿verdad? Entonces, no es en general, pero esto es lo que yo puedo ver y como le digo, yo me he identificado con esta mujer. Entonces, la tristeza no deja comer. En 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6, dice, Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Fíjense, o sea, dice, eran rivales, imagínense. No sé, yo pienso, ¿verdad? Que tal vez estaban las dos, Ana y Penina, ceros, no hijos. Y en cuanto Penina tuvo el primer hijo, el marcador 1-0. Y ya empezaron más ¿verdad? Más la contienda, a ver quién cocina más rico, a ver quién limpia mejor la casa, a ver quién hace el mejor ceviche, a ver quién le lava mejor la ropa. No, imagínense, eso era cosa seria. Dice en otra versión, como Ana no tenía hijos, Penina se burlaba de ella. Tanto la molestaba que Ana lloraba mucho y ni comer quería. Todos los años cuando iban al santuario, Penina la trataba así. Entonces vemos aquí la parte que me quiero concentrar es que dice que Ana estaba muy amargada, ¿verdad? Estaba muy amargada. Y aquí dice que era porque Penina se burlaba de ella y que la molestaba. Dice, por eso ella lloraba mucho y no quería ni comer. Entonces, fíjense cómo
¿Cómo no? No es de un día a otro. Fíjese, en la primera versión dice que la atormentaba. En este dice que se burlaba de ella. Entonces, como que poco a poco es algo que se va acumulando y entonces pienso que el gran final es la amargura. Eso es lo que va a lo que nos va conduciendo, porque em, no sé, ¿verdad? Por el hecho de que ella empezó a tener hijos primero y ya pasó uno, híjole, y ya llevo uno y tú no llevas nada, como que le empezó a llenar la cabeza, ¿verdad? Entonces pienso que nosotros también a veces la competencia nos puede empezar a poner ideas en nuestra cabeza, y tenemos que tener cuidado porque tal vez nos puede empezar a llenar de amargura, ¿verdad? En vez de empezar a ver qué es lo que yo tengo en mi casa, ¿verdad? Como le dijeron a la viuda de Sarepta, ¿qué es lo que tienes en tu casa? ¿Verdad? El profeta le dijo, ¿qué es lo que tienes en tu casa? Y la primera respuesta que ella dijo fue nada. Y después ya reaccionó y dijo, oh, tengo un poco de harina, un poco de harina y un poco de aceite, ¿verdad? Entonces, y ella dijo, no, pues yo tampoco tengo nada. Y después la otra, no, empezó a tener dos y así más, y la otra nada. Pues imagínense, cada vez, pues se iba amargando más. Y luego en esta versión, en la Kadosh, dice, no le había concedido tener hijos en su aflicción. Entonces, ese es el primer punto que quisiera que analizáramos, porque en el otro decía que Dios no le había concedido tener hijos, ¿verdad? Entonces puede parecer porque dice que Dios le cerró su matriz, pero aquí lo que yo puedo ver a la luz de la palabra, dice, no le había concedido tener hijos en su aflicción. Entonces, aquí el punto que quiero llegar es que veamos que cuando su rival, ¿verdad? Ya se vean como rival, la atormentaba, entonces ella empezó, me imagino, como a tener pensamientos, yo valgo menos, a mí no me toman en cuenta, solamente ella con sus hijos, ¿verdad? Y eso no solamente lo podemos aplicar para ella, sino lo podemos aplicar en cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces dice que por eso fue que Dios cerró su matriz. Entonces la otra que dice aquí que Penina se burlaba de ella, entonces aquí lo que yo puedo ver, que todas estas cosas fueron llenándola a ella de amargura. Y aquí como dice al final, entonces por eso Dios cerró su matriz para no tener un hijo, ¿verdad? Ahora podríamos decir, hacernos otra vez la pregunta, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios no, o sea, por qué Dios no le dio un hijo? Y así pues se le acababa la amargura. Podríamos decir eso, ¿verdad? Será lo más fácil. Pero la cosa que a veces dice la Biblia que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces, fíjense, ella cada vez se iba amargando más, iba acumulando más amargura, porque Dios le cerró la matriz, porque porque de la forma que yo la puedo ver, la matriz de Ana, el vientre de Ana fue un vientre escogido, porque la persona que iba a salir de ahí, el bebé iba a ser un ungido, iba a ser Samuel, y Samuel no fue cualquier persona. Samuel halló mucha gracia delante de Dios. Fue o sea, fue Samuel increíble, increíble. Lea el capítulo, es hermoso. Y entonces, a lo que quiero llegar con este punto, y esto lo vamos ¿verdad? A unir a nuestro tema. Dios tiene un propósito para nuestros hijos, ¿verdad? Y tiene un propósito para nosotros. ¿Por qué cerró la matriz de Ana? Porque Samuel era alguien que Dios ya había destinado desde antes de que él naciera a que tuviera una función específica, ¿verdad? Entonces, esto es algo que Dios ya lo sabe, que está en la Biblia, pero que a veces nos hace falta entenderlo. Eh, Dice, y lo dicen los psicólogos, ¿verdad? Que cuando uno como mujer está embarazada, dice que uno le pasa todo al bebé, que todo lo que uno siente, el bebé lo siente, ¿verdad? Entonces, quiero decirle que la amargura se pega. Dice la Biblia que nosotros no dejemos de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura pueda contaminar a muchos. Entonces la amargura se pega, el miedo se pega. También dice la Biblia que el miedo se pega. Entonces todas estas cosas que Ana estaba viviendo,
lo que hizo Dios para proteger a ese fruto que venía, pues fue cerrarle la matriz a Ana. ¿Sabes qué, Ana? Así pues no puedes tener a tu bebé porque yo a Samuel lo necesito para que haga una función específica. Él va a ser un juez, va a ser un profeta de mi pueblo. Y entonces, pues imagínense, para que se pusiera a juzgar con amargura, pues a todos iba a cortarle la cabeza, ¿verdad? Todos los iba a juzgar mal, no iba a ser un buen juez. Imagínense con temor, pues tampoco. Entonces, por eso es que Dios cerró la matriz de Ana. Y entonces cuando siguen los siguientes versículos, dice que su esposo, entonces Dios nos pregunta a nosotros, Dios nos pregunta. Dice que el Cana, su marido le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué se amarga tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Entonces, fíjese, ya la otra mujer ya tenía 10 hijos, ella no tenía nada. Entonces, ya su esposo la confronta y dijo, Ana, dijo, ya, no sabemos exactamente cuántos años pasaron, pero si aquí le dice que tiene 10, que si no le es mejor que 10 hijos, significa podemos, tal vez, ¿verdad? Nos dice exactamente, pero tal vez deducir que la otra mujer ya tenía 10 hijos. Entonces, suponiendo que ella tuvo cada año, ya habían pasado 10 años. Imagínense, 10 años de amargura. Y como antes decía, que el Cana amaba a Ana, la amaba, él amaba a su mujer. Entonces, imagínense cómo es una mujer que está amargada. Me imagino que a veces la podía buscar y ella no estaba ahí, ¿verdad? Y entonces ya fue cuando ya me imagino que su esposo le dijo, ¿sabes qué? Ya, Ana, ¿por qué no comes y por qué está afligido tu corazón? ¿Por qué se amarga tu corazón? ¿Verdad? Entonces fue cuando la confrontó, así como que ya tuviste 10 años de amargura, creo que ya es momento de que sueltes tu amargura, de que soltemos. Esta palabra es para todos, ¿verdad? Y me gustó mucho esta versión porque en esta versión, cuando dice el Cana, y que el Cana le llama, ¿verdad?, a Ana, y que Ana le contestó, heme aquí, Señor. Entonces yo cuando vi esta parte, yo me, me, me causó curiosidad porque exactamente cuando Ana tiene a su hijo Samuel, y Samuel es niño y dice que Dios le hablaba y él desde niño podía escuchar la voz de Dios, pero él no sabía identificar que era la voz de Dios. Y entonces que el sacerdote Elí le dijo, cuando escuches que nombran, que te dicen Samuel, Samuel, entonces tú di, Señor, heme aquí. Y es lo mismo que dijo Ana. Entonces la forma en que yo la podría aplicar para la vida de Ana y para nuestra vida es que podríamos decir que le habló su marido, pero hagan de cuenta que en ese momento lo que Ana escuchó no fue la voz de su marido, sino fue la voz de Dios diciéndole, Ana, ¿por qué no comes? ¿Por qué se amarga tu corazón? ¿Verdad? Entonces, ya cuando pasó esto, yo siento que ella como que dijo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Me la he pasado compitiendo toda la vida, me la he pasado viendo que, que mis hijos tengan los mejores zapatos, que tengan la mejor ropa, y entonces he descuidado lo mejor. O sea, lo que a mí me importaba, lo que a mí me interesaba más era mi hijo. Pero entonces yo ya dejé mis hijos por competir, ¿verdad? Porque ya no era de que en realidad ella ya quería los hijos, sino ya lo que era competencia. Entonces el siguiente versículo es cuando ella como que reacciona y dice que se levanta y, perdón, dice que comió y bebió y se levantó y se fue al templo. O sea que la comida le dio fuerza a ella y también revelación, ¿verdad? A veces puede ser que ella estaba tan acostumbrada ya a estar en depresión, en amargura, que ni siquiera se había dado cuenta que estaba tan amargada hasta que su esposo la confronta y hasta ella misma sintió que Dios fue el que le estaba hablando. Ya para con esa amargura, no puedes seguir así, ¿verdad? Entonces, la parte tan hermosa que sigue, ¿verdad? Que dice que entonces ella se levantó y subió al templo. Y dice que entonces que Ana derramó su alma en el templo.
Fíjense, en esta versión dice, ella con el alma llena de amargura y bañada en lágrimas se puso a rezar. Imagínense cómo estaría Ana, que dice que estaba bañada en lágrimas. Y dice en esta siguiente versión, ella con amargura de alma suplicó a Yahweh o Jehová y lloró efusivamente. Dice, o sea, pero que me gustaría que dice que ella estaba llena de amargura, ¿verdad? O sea, entonces, la forma en la que yo lo veo es que ella dijo, yo me imagino, ¿verdad? Así como nos ha pasado a varias de nosotras, no sé si a esta le ha pasado, pero a mí me ha pasado que uno dice, estoy cansada de esto, ya no quiero vivir así. Entonces ella, después de que comió y bebió, se levantó y fue y lo derramó en el templo, lo derramó delante de Dios, ¿verdad? Y fue en este momento cuando, a mí la que parte que más me gusta de esta historia es que dice que no había nada en el templo, solamente ella, pero que ahí estaba el sacerdote Elí y que él la estaba mirando y que dice que ella estaba que ella derramó su alma de tal forma que el sacerdote pensó que ella estaba ebria. Imagínense un borracho en el templo. Imagínense cómo sería un borracho gritando, tirado en el piso, tal vez dándose de vueltas, de pataletas, pero esa era la forma en la que ella derramó su corazón. En otra versión me gusta porque cuando está haciendo un poco, dice en la siguiente que entonces, bueno, antes de decirle ya está esto para el final, entonces me van a decir, ok, entonces, si estoy amargada, ¿qué hago, verdad? Entonces, la primera que dice ella, cuando tuvo sanación, cuando tuvo sanidad, dice, Ana reconoce la raíz de amargura. Entonces, cuando ella reconoció, fue y lo entregó delante del Señor, lo entregó en el templo, donde estaba alguien, ¿verdad? Eh, que le dijo, aquí está en inglés, lo que dice es, no pienses que soy una mujer que no vale la pena. Estaba orando así porque soy miserable, ¿verdad? Dice ella, soy miserable. Pero estudiando otras versiones me gustó porque dice, estoy tan amargada, pero hasta ahora fue que derramé mi alma. Entonces, eh, ¿cuánto nosotros tenemos que llenarnos para decidir hasta aquí? ¿Verdad? Y esto es lo que más me gusta de esta historia, que no fue sino hasta que esta mujer se levantó y derramó su alma, que fue cuando ella recibió sanidad. Dice, después de ahí dice que entonces el sacerdote Elí llegó y le dijo, mujer, ok, ella hizo un voto, dijo, Señor, si tú me concedes tener un varón, yo yo te lo voy a traer, ¿verdad? Se lo ofrendó a Dios y dice que el sacerdote Elí le dijo, mujer, que el Señor te conceda como tú has dicho, ¿verdad? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Puede ser que a veces nosotros estamos clamando por nuestro hijo, así como Ana lo hizo, ¿verdad? Ella clamaba para tenerlo en su vientre. Nosotros tal vez ya hemos tenido nuestros hijos, pero tal vez nuestros hijos están alejados. Tal vez nuestros hijos, como dice la palabra, ¿verdad? Su corazón no está con nosotros. Pero si nosotros clamamos delante de la presencia de Dios, Dios va a hacer un milagro. Entonces, a veces podemos tener amargura por muchas cosas, por la vida, eh, muchas cosas. Cada quien sabe, ¿verdad? Yo sé cuáles son las cosas que me han amargado. Ahora sí que mis raíces. Y primero Dios que a todos nos revele cuáles son las raíces que necesitan ser cortadas. Porque dice después de que pasó eso, dice que ella se levantó, se fueron a su casa y que después de eso, dice que Jehová le volvió a abrir la matriz y ella engendró a Samuel después de un tiempo, ¿verdad? Ese gran profeta, pero fue hasta que ella soltó la amargura. Ya, como lo dijimos antes, fue porque Dios ya tenía un propósito especial para Samuel. Entonces, a mí me impacta mucho esto porque, no sé, hay un versículo, ¿verdad?, en la Biblia que yo cuando escuché a mí me dejó en shock porque dice que cuando Jesús iba a entrar al templo, ¿verdad? Que al templo de Jerusalén,
y dice que dijo, ¿sabes qué? Voy a entrar, pero necesito el burro. Tráiganme el burro para poder entrar. Pero le dijo, vayan, vayan porque lo necesito, pero vayan y desaten a la mamá. Fíjense nada más. No dijo desaten al burro, dijo desaten a la mamá, porque Dios, Jesucristo sabía que si la mamá seguía atada, el burrito no se iba a mover. Entonces, la palabra para nosotros es que Dios nos ayude en el momento en el que nosotros identifiquemos a lo mejor el mismo problema que nuestros hijos están lidiando en este día. En cuanto nosotros seamos libres realmente de esas ataduras, automáticamente nuestros hijos van a ser libres. Así que hermanos, amigos, personas que me están escuchando en esta tarde, que el Señor nos revele, ¿verdad? Que el Señor nos revele cuáles son nuestras raíces de amargura. Así que en esta tarde, bendiciones para todos y nos vemos en nuestro siguiente programa, Recibiendo el Espíritu de Elías. Bendiciones.